Buenas, buenas, buenas. Vamos a hacer uno más de repaso para que quede bien prolijo el tema. Así que vamos a hablar del mismo tema que estábamos ya charlando, que es uno de los temas que nos ayuda a comprender el sistema educativo y su impacto en la sociedad. Seguro que muchas veces habrán escuchado que la educación es la clave para el éxito, que cualquiera con suficiente esfuerzo y dedicación puede lograr grandes cosas. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta visión no es completamente cierta? Que en lugar de ser un camino de igualdad de oportunidades, el sistema educativo en muchos casos es un mecanismo que perpetúa desigualdades, en lugar de erradicarlas. Bueno, para esto vamos a adentrarnos en los conceptos fundamentales de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron sobre la educación y la reproducción social. Para entender de qué estamos hablando, eh, hay que contextualizar. Desde tiempos antiguos, la educación fue vista como una herramienta de ascenso social. Y siempre se nos dijo que la escuela es el gran ecualizador, un espacio donde todos compiten en igualdad de condiciones. Sin embargo, investigaciones en sociología fueron demostrando que esto no es del todo cierto. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, junto a Jean-Claude Passeron, explicaron que la escuela no es un espacio neutral, sino que, en realidad, favorece a ciertos grupos sociales sobre otros. ¿Cómo es que hace esto? Bueno, a través de un mecanismo que ellos llaman la reproducción social. La reproducción social es el proceso mediante el cual las estructuras sociales, incluyendo las desigualdades, se transmiten de generación en generación. En otras palabras, el sistema educativo no solo enseña conocimientos, sino que también perpetúa las diferencias entre clases sociales al legitimar ciertas formas de conocimiento y comportamiento que favorecen a quienes ya tienen ventajas socioeconómicas. Uno de los conceptos clave que debemos entender es el del capital cultural. Bourdieu lo define como el conjunto de conocimientos, habilidades y comportamientos que una persona adquiere a lo largo de su vida, especialmente en el entorno familiar. Este capital cultural es lo que permite que algunos estudiantes se adapten fácilmente a las exigencias del sistema educativo, mientras que otros, que no fueron expuestos a estos conocimientos en su casa, enfrentan muchas dificultades. Por ejemplo, un niño que crece en un hogar donde se leen libros, donde se debate sobre historia política y arte, va a tener una ventaja en la escuela. En cambio, un niño que proviene de un hogar donde no existen estas prácticas tendrá que hacer un esfuerzo mucho mayor para adaptarse a las expectativas escolares. La escuela, en lugar de nivelar estas diferencias, las refuerza a valorar más el conocimiento y el lenguaje que ya poseen los niños de familias privilegiadas. Otro concepto fundamental es el de la ideología del don. Esta idea sostiene que el éxito académico se debe a una especie de talento innato o don que tienen algunas personas, y según esta visión, si un estudiante obtiene buenas calificaciones es porque es inteligente y trabajador. Si fracasa es porque no se esfuerza lo suficiente. ¿Pero es realmente así? Bourdieu y Passeron argumentan que esta creencia es una falacia, ya que no toma en cuenta las condiciones desiguales de partida entre los estudiantes. No es que algunos niños sean naturalmente más inteligentes, sino que algunos fueron expuestos desde pequeños a los códigos culturales que la escuela valora, mientras que otros no. Bueno, acá es donde encontramos un gran contraste entre la visión tradicional de la educación y la perspectiva crítica de Bourdieu y Passeron. Mientras que el discurso oficial de la escuela nos dice que todos tienen las mismas oportunidades, la realidad muestra que no todos inician la carrera en el mismo punto. La meritocracia, que es la idea de que el esfuerzo individual es el único factor que determina el éxito, es en muchos casos un mito. Si el esfuerzo es importante, pero no podemos ignorar las ventajas estructurales que poseen ciertos grupos sociales.
Podemos contrastar esta visión con la de Émile Durkheim, otro sociólogo francés, que defendía que la escuela es un mecanismo de cohesión social, diseñado para integrar a los individuos en la sociedad. Durkheim creía que la educación tenía la función de transmitir valores y normas comunes, creando así una sociedad más organizada. Sin embargo, Bourdieu y Passeron argumentan que en la práctica esta transmisión de valores no es neutral. La escuela no enseña simplemente conocimientos universales, sino que refuerza las formas de pensamiento y expresión de la clase dominante. Un ejemplo claro de esto es cómo se estructuran los exámenes y evaluaciones. Muchas veces las pruebas escritas valoran la capacidad de argumentación y del uso del lenguaje formal, habilidades que se desarrollan en hogares donde los padres eh, tuvieron una educación superior. Los niños de familias trabajadoras que quizás no han estado expuestos a este tipo de lenguaje tienen más dificultades para rendir bien en estos exámenes, aunque sean igual de inteligentes que sus compañeros de clases más acomodadas. Tomemos un caso concreto. En Francia, estudios fueron demostrando que los hijos de profesionales y académicos tienen una probabilidad mucho mayor de ingresar y graduarse en la universidad que los hijos de obreros o campesinos. En muchos países latinoamericanos sucede algo similar. La mayoría de los estudiantes de las mejores universidades provienen de colegios privados o de familias con recursos, mientras que los estudiantes de sectores populares enfrentan más obstáculos, como la necesidad de trabajar mientras que estudian. La falta de acceso a materiales educativos o simplemente la ausencia de una red de apoyo que los motive a continuar con su educación. Incluso en el acceso a oportunidades posteriores como pasantías y empleos bien remunerados, las redes de contacto juegan un papel clave. Un estudiante de clase alta tiene mayores probabilidades de conocer a alguien que pueda ayudarlo a conseguir un puesto de trabajo prestigioso, mientras que un estudiante de clase baja, por más esfuerzo que haga, tiene menos posibilidades de acceder a esas redes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Bueno, lo primero es reconocer que la educación no es un espacio neutral y que si realmente queremos una sociedad más justa, tenemos que implementar políticas que compensen esas desigualdades. Esto podría incluir programas de tutoría, apoyo económico para estudiantes de bajos recursos, reformas en los métodos de evaluación y un currículo más inclusivo que valore distintas formas de conocimiento. Lo importante es que dejemos de ver el éxito académico como el resultado exclusivo del esfuerzo individual y empecemos a entenderlo como parte de una estructura social más amplia. Si queremos que la educación sea realmente un motor de movilidad social, tenemos que cuestionar las bases y transformarlas para que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer. Lo dejo con esto para pensar y nos estamos encontrando en el próximo podcast.